gusto saludarlos a todos. Un privilegio estar de nuevo en este foro. Gracias a todos mis socios de negocios, bueno, los socios de negocios de Axis, a todos nuestros colegas, sí, que nos están escuchando y viendo en toda América Latina. Bien, el material que les voy a compartir el día de hoy, en gran medida, es un material que ya he tenido oportunidad de compartir en eventos anteriores, tanto en línea como en eventos presenciales, pero que hemos venido de alguna manera afinando, mejorando en beneficio de todos ustedes. Espero que sea de su agrado. Y efectivamente, como nos lo mencionaba Santiago hace unos minutos, el tema es aportando valor en la seguridad electrónica cuando el precio es lo más importante. Tenemos que el día de hoy, en la gran mayoría de las organizaciones, el tema de invertir en las áreas de seguridad se ha visto más como un gasto que como una inversión estratégica. Es muy importante que nosotros entendamos cuál es la justificación, cuál es la importancia de la seguridad para el desarrollo de nuestra vida cotidiana y de nuestro negocio, y así podremos encontrar una justificación clara y objetiva del por qué debemos estar invirtiendo en este tipo de dispositivos de seguridad electrónica. No todos los equipos son iguales, aunque en apariencia hagan lo mismo. Y es algo de lo que quiero compartirles el día de hoy. Para quienes no conocen a la empresa, Axis es una empresa de origen sueco, poco más de 3.000 empleados. El año pasado, por primera vez, alcanzamos la venta de $1.000 millones. Esperamos este año rebasarla con creces. Somos una empresa que originalmente fue fundada como de informática, haciendo chips y haciendo software, conectando periféricos en ambientes de red. Y entre las novedades que Axis ha lanzado a la industria, entre las que podríamos mencionar una muy larga lista de dispositivos y de soluciones, bueno, el día de hoy nos ostentamos como los primeros en lanzar al mercado lo que fue la cámara IP o lo que es la cámara IP, y que afortunadamente el día de hoy toda la industria de la seguridad la utiliza como una de las principales herramientas. Tenemos más de 90.000 socios alrededor del planeta y tenemos una presencia física en más de 50 países. Entrando al mundo de la seguridad específicamente, donde Axis fue considerado uno de los líderes y llegamos a ser el número 1 en venta de cámaras para red y cámaras de seguridad. Quiero aclarar que la sensación, la percepción de seguridad puede cambiar de un momento a otro, puede cambiar en todas las comunidades, y que muchas veces esto crece o disminuye dependiendo de algún comentario, alguna percepción que tengamos en el momento. Si yo les dijera que, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. En los años de la Guerra Fría, recordaremos ahí algunas películas, algunas novelas, algunas historias, en donde, bueno, los espías eran los encargados de poner dispositivos electrónicos para tener escucha o poder visualizar lo que sucedía en las instalaciones o en las casas, en las oficinas de los contrincantes. A eso se le denominó espionaje y bueno, era un tema sumamente delicado. Quienes capturaban a los espías solían darles muy severos castigos, incluso algunos hasta pena de muerte. El día de hoy la situación ha cambiado. Quienes instalamos los equipos de escucha y de videovigilancia o de videomonitoreo remoto somos nosotros mismos. Y gracias a una serie de malas prácticas y de algunos defectos en el diseño de los dispositivos que estamos utilizando, podríamos estarle abriendo la puerta a personas desconocidas, a aquellos a quienes nunca hemos autorizado y seguramente no lo haríamos, para que puedan ver y escuchar lo que está sucediendo al interior de nuestras casas, de nuestros negocios, en nuestras ciudades, que pudieran estar obteniendo información estadística, que pudieran tener información, datos que eventualmente puedan convertirse en inteligencia de negocios o de gobernabilidad. Es muy delicado y muchas veces no estamos conscientes de todo ello. Nos estamos acostumbrando a los temas de ataques en ciberseguridad, a los problemas en la banca,
a la caída de los sistemas, de las redes sociales, etcétera, y lo estamos viendo ya como algo común. Y en lugar de buscar y encontrar las soluciones, bueno, pues estamos aprendiendo a vivir con ese tipo de problemáticas. El día de hoy, con estos dispositivos que se conectan a las redes, las cámaras, los micrófonos, los parlantes y muchos otros componentes del Internet de las cosas, en realidad lo que estamos haciendo es aumentar la exposición de nuestra información privada en redes sociales. Perdón, en la red, perdón. Y quiero aquí hacerles quiero pasar esta frase que me parece muy interesante, que dice que el gran enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Cuando todos creemos saberlo todo, es muy difícil que abramos la puerta para aprendizaje de cosas nuevas. Quiero que veamos esta imagen que está en pantalla donde vemos un autobús escolar. Si nosotros le pidiéramos al conductor de este autobús que moviera el autobús hacia adelante, ¿ustedes hacia dónde lo moverían? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Muchos creemos que los vehículos o todo se mueve a la derecha hacia adelante. Pero si analizamos un poco más a fondo la imagen, nos daremos cuenta de que la puerta de acceso de los pasajeros está del otro lado y suele estar en la parte frontal del autobús. Entonces, veríamos que hacia la izquierda sería moverlo hacia adelante. Entonces, después de la charla del día de hoy, me gustaría que contempláramos nuevos puntos de vista, que consideráramos nueva información y que esto nos permitiera justificar la inversión en sistemas de seguridad electrónica que no solo nos ayuden en la prevención de pérdidas, sino en el incremento de las utilidades de las organizaciones o las instituciones en las que colaboramos. Para empezar, quiero preguntarles a ustedes, ¿para qué quieren un sistema de videovigilancia? Muchas veces nos vamos con la idea de que poner una cámara va a reducir el crimen, va a evitar los asaltos, va a quitar los homicidios, etcétera, por el simple hecho de poner una cámara. Esto no es así. Las cámaras originalmente se inventaron para poner distancia entre la gente y las áreas de riesgo y hemos hecho de esto una práctica común. Queremos registrar, queremos grabar todo lo que sucede en el interior de una oficina o en una ciudad, en áreas públicas, en un parqueadero, un estacionamiento. Y cuando tenemos un percance, tenemos un evento, entonces acudimos a las grabaciones para tratar de deslindar responsabilidades y tratar de recuperar las cosas que hayamos perdido o cobrar por algún daño. Creo que esto es como se hacía hace muchísimos años, cuando se grababa en videocassettes y no era posible que los monitoristas, que los guardias estuvieran al tanto de todo lo que sucedía en esas cámaras. Que si comparamos el número de cámaras que se instaló el siglo pasado a las que tenemos el día de hoy, bueno, podríamos decir que apenas estábamos empezando hace unos 20 años y que el día de hoy estamos inundados de cámaras. Hay países, hay ciudades, edificios, industrias, etcétera, que están plagadas de este tipo de dispositivos y van a seguir creciendo. Pero no con la intención de que haya una persona viendo los videos en vivo y tratando de decidir qué sería lo mejor, sino que ahora serán las mismas computadoras, las cámaras son computadoras, los grabadores son computadoras, los servicios en la nube también lo son, y están analizando lo que hay en estas imágenes o están analizando los sonidos y podríamos tener una respuesta instantánea o incluso podríamos tener, gracias a algunas aplicaciones ya existentes, algunas funciones predictivas. Entonces, definamos para qué queremos un sistema de videovigilancia el día de hoy. Solamente para poner distancia entre las áreas de riesgo y la gente, para tener también algún mecanismo disuasivo cuando una cámara detecte que alguien está ingresando a un perímetro de manera no autorizada, podríamos nosotros activar algún tipo de alarma audible, por ejemplo, una grabación que le indique al sujeto que está ingresando a una propiedad privada que ha sido detectado y que por favor se retire. ¿Sí? O podríamos ir aumentando el nivel de la advertencia.
Podríamos también encender las luces, mover alguna cámara con movimiento mecánico, una cámara PTZ, para tener una verificación visual y saber si debemos proceder de alguna otra manera y saber cuál sería la manera correcta. Si mandamos a un guardia equipado solamente con un tolete a ver cómo está ingresando un grupo de personas armadas al otro lado de las instalaciones, no sería inteligente. Prácticamente estaríamos sacrificando a ese guardia y no resolveríamos ningún problema. Entonces, la seguridad electrónica, los sistemas de videovigilancia nos permitirían tomar decisiones más acertadas, más inteligentes. Aquí hay algunas ideas del para qué podríamos utilizar el sistema de vigilancia y seguramente faltan muchas más. Por favor, tome nota de para qué nos puede servir ese tipo de tecnología. Ahora, de nada nos va a servir instalar mucha tecnología, así como tampoco nos podría dar buen resultado si tenemos a muchísimos guardias o si todo fueran bardas o todo fueran procedimientos, si todo estuviera sobreregulado. Necesitamos siempre un balance entre la infraestructura, los procedimientos y la gente. Ahora, para que el sistema de seguridad pueda funcionar y nos permita cuidar a las personas y a los activos tangibles o intangibles, lo que necesitamos es entender cuáles son las causas por las cuales estos podrían estar en riesgo. Y básicamente hay lo que se conoce como la oportunidad. El 95% de los fraudes, de los crímenes, de los hurtos, etcétera, han sucedido de manera fortuita, simplemente porque se encontró la oportunidad, porque alguien pudo cometer el abuso y no necesariamente porque fue un crimen planeado. Y para que esta oportunidad exista, se requieren tres cosas, lo que se conoce como el triángulo del fraude o del crimen o el de la oportunidad. Necesitamos tres cosas. Primero, que la gente o que el sujeto desee, esté motivado, que tenga alguna necesidad para cometer el delito. Puede ser porque sea presionado por terceros o porque él tenga una necesidad real o simplemente porque esté midiendo las posibilidades de su actuar. Tenemos también como segundo factor la actitud. La mayoría de la gente se porta bien. Dicen las estadísticas que entre 1 y 2 de cada 10 personas tienen altos niveles de ética, de moral, y que es muy difícil corromperlos o que puedan ellos cometer alguna actividad ilícita que pudiera representar una ventaja para ellos, atropellando los derechos de terceros. También sabemos que hay 1 o 2 de cada 10 que ya tienen una predisposición para el abuso, para la trampa, para el sacar ventaja de manera ilegal, para el hurto, ¿sí? Entonces, tenemos ya entre 1 y 2 buenos y 1 y 2 malos de cada día. Estamos hablando entre el 20 y hasta el 40% de la población. La gente de seguridad no solo debería estar preocupado por este 10 o 20% de gente con malas intenciones, sino que en realidad debería de estar preocupado por el 60 u 80% de la población restante que, si tuviera la oportunidad de salir impune, podría cometer una falta. Imagínense ustedes qué sucedería si la gente se entera que los sistemas de videovigilancia pudieran ser vulnerados y meterme a los sistemas de grabación y ver lo grabado o ver en vivo. Podríamos borrar la evidencia o alterar la información que estuviera en estos dispositivos o incluso, como ya sucedió en el pasado en más de una ocasión, utilizar estos mismos dispositivos para atacar de manera remota instalaciones informáticas o de comunicaciones de terceros, ¿sí? En el 2016 ya hubo algunos casos importantes y estos han venido creciendo y se han multiplicado en todo el mundo. Luego, la aptitud, que es esta capacidad, la habilidad de estos criminales para poder atacar a estos, hablando específicamente de los sistemas de seguridad electrónica, a los mismos. Lo malo el día de hoy de las plataformas de comunicación en Internet, de las redes sociales, es que estos procedimientos están documentados y son del conocimiento público.
yo podría saber cómo acceder a una cámara de videovigilancia sin tener la clave de acceso. O podría incluso reinicializar la cámara, ya sea localmente, gracias a que los botones de reset están expuestos. Hay que tener mucho cuidado con las cámaras que tienen estos errores de diseño. O bien, utilizando alguna aplicación de software que puedo descargar o que puedo utilizar en línea. Una vez que yo estoy dentro de la red de datos, y el 70% de los crímenes suceden o los cometen personal interno de las empresas, así que es muy fácil que la gente esté ya dentro de la red de información, podría meterse y conocer la dirección IP de la cámara y utilizar alguno de estos procedimientos documentados, como les decía, que a veces es una simple operación matemática, multiplicar la fecha por un número determinado, utilizar los últimos 6 dígitos resultantes y utilizarlos como clave de administrador, o bien resetear de manera remota, conociendo simplemente la fecha del día de hoy y la dirección IP o el número de serie del dispositivo, y podría yo borrar la contraseña previamente configurada, no importa que sea muy sofisticada, la puedo yo eliminar. Bueno, toda esta información, todos estos procedimientos existen documentados en YouTube, los pueden encontrar utilizando Google y cualquier otra herramienta de búsqueda. Incluso hay algunas organizaciones gubernamentales que, preocupados por este tipo de situaciones, han recomendado a una serie de acciones para disminuir, para mitigar el riesgo. Voy a ahondar un poco más en este tema más adelante. Y bueno, de esa manera, si yo tengo la motivación, si tengo la actitud y si tengo la aptitud, lo más probable es que yo pueda cometer un crimen, ¿sí? Entonces, el 95% de los abusos, ataques, robos y fraudes han ocurrido porque la ocasión permitió que así sucediera. Y el utilizar tecnología de seguridad electrónica que tenga estas fallas en el diseño y en su operación puede incrementar este número de ataques. Una serie de malas prácticas adicionales o principales errores que se cometan al definir un proyecto de videovigilancia. Primero, definir especificaciones a productos y no por el resultado esperado. Hemos visto una gran cantidad de proyectos, principalmente licitaciones públicas o proyectos corporativos, en donde en el pliego de especificaciones mínimas requeridas, los usuarios copian y pegan los datos de un producto. Imagínense que en una ciudad como la Ciudad de México se pide una cámara que pueda operar para vigilancia pública bajo 1 metro de agua, o que en Guatemala se soliciten cámaras que operen a 40 grados centígrados bajo cero, o que para otro dispositivo que vaya a estar conectado en un poste a 12 metros de altura, se solicite que resistan impactos de 1 tonelada. Hay una serie de características que pueden ser incongruentes dependiendo del ambiente, del entorno o de la intención de uso del dispositivo. Entonces, en lugar de copiar y pegar las especificaciones técnicas, deberíamos decidir cuáles son los problemas o cuáles son las situaciones que queremos corregir o evitar utilizando el dispositivo y solicitar esa solución, no definir un producto. Luego, desconocer las capacidades actuales de la tecnología, así como de la normatividad existente. Muchas veces no estamos enterados, lo cual no nos exime de nuestra responsabilidad, en la generación, almacenamiento, uso y distribución de datos. El poder grabar lo que sucede en las oficinas, en una bodega, en un centro comercial, en donde estoy captando los rostros, quizá los sonidos de lo que sucede en el interior de mis instalaciones, pero que tiene la información de mis clientes, de mis socios, de mis empleados. Y el tener toda esta información lleva implícita una responsabilidad. Si yo permitiera que terceros no autorizados obtuvieran esta información y la utilizaran en su beneficio, yo sería directamente el responsable como usuario, como propietario de esta cámara, del resultado de la información. No el fabricante de la cámara, ¿sí? No el usuario final que fue grabado, sería la persona responsable de poner el equipo. Y muchas veces la gente de seguridad es ignorante de este tipo de obligaciones. Luego, definir arquitecturas tradicionales. En los años 80,
cuando empezamos a utilizar el circuito cerrado de televisión. Hoy, por cierto, ya no se llama así, se llaman sistemas de videovigilancia porque ya no son cerrados ni son necesariamente de televisión. En ese entonces se conectaban todas estas a una videocasetera, una grabadora de video analógica que utilizaba una cinta. Posteriormente, en los 90s, esta cinta fue reemplazada por una grabadora digital, pero las cámaras se seguían conectando a esta grabadora. Más adelante tenemos ya grabadoras para red que se conocieron como NVRs, pero la arquitectura seguía siendo la misma. Cuando el sistema central falla, por la razón que sea, ya sea que se les haya olvidado cambiar la cinta, porque falló el disco duro, porque hubo una falla en la energía eléctrica, recuerden que todos estos dispositivos mecánicos tarde o temprano van a fallar. Entonces tenemos que si hay un solo punto de falla, como es la grabadora, todo el sistema colapsaría. Necesitamos pensar en las alternativas, en la redundancia, en sistemas tolerantes a este tipo de errores para poder conservar la información de la que tanto dependemos. También tenemos otra mala práctica en donde los usuarios, por comodidad, por flojera, por falta de conocimiento, definimos todos los equipos con las mismas características. Conozco muchas instalaciones en donde todas las cámaras son del mismo formato, tipo domo o tipo bala. Todas tienen lentes varifocales de 4 a 7 milímetros. Todas tienen LEDs infrarrojos, porque es más fácil pedirlo. Si es más fácil comprarlo, es más fácil darle mantenimiento. Pero no estamos siguiendo la intención de uso de los sistemas de seguridad electrónica. Es más, no los conocemos. Es por eso que muchas veces más del 80% de los videos que se presentan como evidencia ante un tribunal presentan información que no es útil. ¿Por qué no hay suficiente densidad de píxeles? Porque el ángulo de visualización no es el adecuado, porque la iluminación actúa en nuestra contra, etcétera. Hay muchas razones por las cuales los sistemas de videovigilancia suelen fallar. Si esto sucede así, con tanta frecuencia, es una de las razones por las cuales la gente de finanzas en las empresas o la alta gerencia, la alta dirección en la corporación no quieren gastar en tecnología porque no da resultados, ¿sí? Entonces, otro de los errores es que solamente consideramos el precio factura, el precio de venta de estos dispositivos de seguridad electrónica, en lugar de hacer un análisis de costo total de propiedad y un retorno de inversión, o un retorno de inversión sobre los sistemas de seguridad. Ahora, hablando de ciberseguridad, sería yo muy irresponsable si les ofreciera alguna solución 100% eficiente. Eso no existe. No hay ningún sistema 100% seguro. Hay una serie, una suma de características, de funcionalidades y sobre todo de buenas prácticas que nos ayudan a reducir la probabilidad de una falla, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de Axis, participamos evaluando los riesgos, ayudando desde la parte de la fábrica, tomando las medidas apropiadas para evitar una fuga de información o un acceso no autorizado, y educamos también a nuestro canal de integración y contamos con una gran cantidad de información disponible en la página web para que los usuarios finales también se capaciten. Trabajen con un socio de apoyo, una persona que sea especializada en temas de ciberseguridad y enfóquense también en ello, sobre todo utilizando una visión de 80% en la prevención y 20% en las partes reactivas, no al revés. Estamos acostumbrados a tapar el pozo después de que se ahogó el niño. Pensemos veamos las cosas desde un punto de vista diferente. Otras malas prácticas, exponer la cámara a internet. A veces queremos ahorrarnos el gasto en una licencia de software para administración de sistemas de video y simplemente queremos ver las cámaras a través del navegador de internet. Compartimos una dirección IP pública, dinámica o fija a través de la red y queremos ver nuestras cámaras en vivo utilizando nuestro dispositivo móvil o una tableta, o queremos ver la cámara de casa desde la oficina y muchas veces estamos poniendo en riesgo a lo que más queremos, a quienes más queremos. El uso de claves por defecto es una práctica muy común y muy mala, por cierto. Mala protección física, los cables, los conectores, las mismas cámaras están al alcance de la mano, que podrían, ya sea accidentalmente o de manera intencional, ser vulneradas. Utilizamos los mismos usuarios y las mismas contraseñas para acceder tanto a la cámara como a la computadora que usamos para verlo, como a cuentas de redes sociales,
cuentas de banco, etcétera. No tenemos contraseñas diferenciadas. Malas contraseñas y además malas prácticas, porque para que no se nos olvide, a veces hasta apuntamos la contraseña, la pegamos en un papelito, en el monitor de la computadora, o a veces alguna persona que no tiene el entrenamiento, la capacitación necesaria en áreas de seguridad, toma nota de todo ese tipo de cosas y las tiene a la vista en su mismo escritorio. Una red sin aislamiento, la gran mayoría de las redes pequeñas en sistemas domésticos y en pequeñas y medianas empresas no tienen firewalls, no tienen múltiples redes, no tienen un ingeniero de informática que les esté ayudando a diseñar de manera eficiente y segura la red de comunicaciones. La misma gente de seguridad tampoco tiene, en gran mayoría de los casos, la capacitación técnica para una instalación y configuración segura de red. La gente de informática tampoco tiene preparación en procedimientos de seguridad. Y muchas veces ni uno ni el otro tiene conocimiento o preparación en temas de óptica o de electrónica. Entonces hay que tener mucho cuidado tratando de definir cuál es la intención de uso de la tecnología y dejar que un experto la elija. Una red sin aislamiento y una mala auditoría en la cadena de suministro. Muchas veces un instalador de sistemas de alarma o de sistemas de videovigilancia utiliza el mismo nombre de usuario y contraseña para atender a muchos de sus clientes. Y él se lleva esa información. Si esta persona tuviera la motivación adecuada, si hubiera en una situación de necesidad o simplemente fuera una persona con malas intenciones, podría acceder de manera remota a nuestros sistemas de videovigilancia. Hay un video que se los voy a mencionar, que tiene ya mucha difusión en redes sociales, en donde se demuestra cómo un dispositivo de seguridad electrónica, una chapa electrónica en una caja fuerte en un hotel, utiliza la contraseña por defecto y entonces un usuario curioso cree que todas las cajas de seguridad pueden abrirse con la misma contraseña. No necesariamente es así, pero sí representa una falla. Otra manera de ejemplificar lo que les estoy diciendo es, por ejemplo, con una maleta de viaje. Seguramente muchos de ustedes tienen alguna que tiene uno de estos candados y que por defecto tiene una contraseña. Suele ser el 000. Es responsabilidad del usuario de la maleta cambiar esta contraseña, ¿sí? Háganlo, por favor, no la dejen con la contraseña por defecto. A diferencia de una caja fuerte en un hotel o de una maleta de un carrión, nuestras cámaras de videovigilancia el día de hoy están generando datos, están analizando lo que están viendo, nos permiten contabilizar cuánta gente pasa en una zona, en qué dirección, cuánta densidad de personas puede haber en una fila, cómo se comporta nuestro negocio. Podríamos también tener datos estadísticos de apariencia de género, de edad, de etnia, etcétera. Podríamos también tener el reconocimiento de matrículas, de rostros. Hay muchísimas cosas que podríamos estar generando con los análisis de video y también con los de audio. Y esta información, si viaja hacia destinos desconocidos no autorizados, podría incrementar el riesgo en lugar de ayudarnos a prevenirlo. Hay muchas regulaciones alrededor del mundo y muchos países están haciendo lo propio, están haciendo sus propias regulaciones. Aquí en pantalla les estoy dando el dato, por ejemplo, de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales en Costa Rica. México también tiene la suya, la Ley de Protección de Datos de particulares en posesión de terceros interesados. Y tenemos una regulación extraterritorial que fue lanzada por los países de la Unión Europea, en donde exigen a todas aquellas naciones que tengan tratados con países europeos a resguardar de manera eficiente esta información y pone muy fuertes penalizaciones para quienes incumplan en ello. Dejando ahora el tema de normatividad y pasando a la calidad de la imagen, a la calidad de la información, al uso que le vamos a dar. Aquí tenemos en pantalla una imagen que, por cierto, se ve muy bonita, un atardecer, tenemos el sol en el fondo, pero la gente de seguridad no está interesada en el arte, por lo menos no de esta manera ni en este momento. Lo que le interesaría a la gente de seguridad es poder ver el rostro o características que permitan la identificación del sujeto que está saliendo en la toma.
Si utilizáramos alguna cámara con funcionalidad Wide Dynamic Range, conocida como WDR, que hay muchas variaciones, hay algunas que son digitales, hay otras que son ópticas, y la gente de marketing suele jugar con los parámetros, con los decibeles de ganancia, y nos hacen creer que mientras más decibeles tenga la cámara es mejor. No necesariamente es así. Es como cuando los teléfonos celulares competían por ver cuál ofrecía la cámara con mayor número de megapíxeles. En este caso tenemos una cámara con el WDR adecuado y resulta que ya podemos ver las características de la vestimenta, los colores, etc. Si tuviéramos mayor densidad de píxeles o un acercamiento mayor, podríamos quizá identificar a este sujeto. También el contar con productos que tengan la resistencia adecuada al medio ambiente donde van a ser utilizados. Si las cámaras van a ser expuestas o van a estar cerca del alcance de la mano de la gente o del uso de herramientas o simplemente que la gente pudiera golpear accidental o intencionalmente los equipos, bueno, estos deberán cumplir con ciertos estándares de resistencia. Normalmente se utiliza un estándar que se conoce como ICA. Puede ser ICA 08, 9, 10, 10 Plus. Algunos fabricantes han anunciado el ICA 10 Plus y seguramente le seguirán agregando pluses. Eso ya está fuera de regulación. El ICA 10 Plus es el máximo que conozco al día de hoy. Tenemos también algunas otras características que podemos explotar de las cámaras, como es el uso del formato corredor. Podríamos girar la cámara 90 grados y ver a lo largo de un pasillo sin desperdiciar ancho de banda, procesamiento y almacenamiento, viendo los muros a los lados de un corredor o en un estacionamiento, etc. Luego, esas son características generales de los equipos, pero para poder seleccionar el equipo correcto, yo primero tengo que alinear lo que es la intención de uso de los sistemas de tecnología con la misión y la visión de la organización para la que trabajo. Y primero tengo que hacer un análisis completo del mismo negocio, de la misma institución, de la misma organización. Tengo que ver cuáles son las fortalezas de esta empresa, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus amenazas. Hacer un FODA o un SWOT, por sus siglas en inglés, es uno de los procedimientos disponibles para poder determinar lo que son los objetivos de lo que sea. En este caso, de un sistema de seguridad electrónico. Aquí les estoy poniendo un análisis FODA de una tienda comercial, de retail, en donde estoy viendo las fortalezas arriba del lado izquierdo, las fortalezas internas, abajo las fortalezas externas. Perdón, están a la derecha, aquí invertir los cuadros. Luego tenemos lo que son las debilidades y luego lo que son las amenazas. Una vez que tengo este análisis, puedo ya definir mis objetivos. Una metodología muy utilizada es lo que se conoce como la tecnología SMART, que por sus siglas en inglés significan que deben ser específicas, lo más específicas posibles, que sean medibles. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, no se puede vender, no se puede justificar. Que sean alcanzables, ¿sí? Que sean realistas, y hay que poner un límite de tiempo, cuándo se empieza, cuándo se termina. Luego, entonces, ya presento yo mis objetivos junto con mi análisis de riesgos. Una manera fácil, gráfica, de explicar lo que es el riesgo es calculando la probabilidad de que suceda un evento y el nivel de impacto, ¿sí? En el primer dibujito tenemos ahí una alta probabilidad de que el sujeto que viene caminando caiga en ese agujero. La probabilidad es muy alta, pero como el agujero tiene muy poca profundidad, pues el impacto puede ser mínimo. En el segundo tenemos una baja probabilidad y un bajo impacto, porque en esta ilustración, bueno, el riesgo es pequeño. En el siguiente tenemos un bache fácil de saltar, pero que si cayéramos en él, el daño podría ser muy alto. Y finalizamos prácticamente con una imagen suicida. Sería muy alta probabilidad de caer en esta zona y el impacto sería catastrófico. Entonces, es una manera fácil de ilustrarlo. En realidad, contamos con medios, con mecanismos estandarizados a nivel mundial. Aquellos expertos en seguridad física
pueden ayudarnos a definir exactamente lo que es el riesgo en nuestras empresas. Esta evaluación del riesgo, que es multiplicar la probabilidad por el tamaño del impacto, y nos va a permitir definir cuáles son las áreas en donde debemos hacer la inversión en sistemas de seguridad electrónico, en cuáles deberíamos tener la presencia de más gente capacitada o donde debemos meter algún protocolo o procedimiento que nos ayude a mitigar o a recuperarnos más rápido de algún impacto. Otra manera de verlo también es considerar el valor de nuestra aportación como expertos en seguridad física o seguridad electrónica o en la operación de nuestras empresas y la dificultad que esto nos presenta. Si nos basamos solamente en la descripción del qué pasa videograbando lo que hay en las instalaciones, estamos en el nivel más bajo de la gráfica. De ahí podríamos nosotros interpretarlo y decir el por qué pasa, cuáles son las causas de esto que está sucediendo, y luego podríamos empezar a jugar en el qué pasaría si pongo una puerta, qué pasaría si pongo un perro, qué pasaría si modifico el comportamiento de la gente con la iluminación o con el sonido ambiental, o cómo hago que mis clientes tengan una mejor experiencia, mi personal llegue temprano, evitar los accidentes laborales, etcétera. Entonces, preguntémonos todo ese tipo de situaciones y encontremos lo que es un sistema más adecuado para alcanzar nuestros objetivos. En Axis pensamos que si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos ayer, vamos un día atrasados. Es por ello que Axis, como empresa fabricante, diseñadora, innovadora en sistemas de seguridad electrónica, estamos tratando siempre de romper el status quo y ofrecer cosas distintas y mejores. En esta ilustración que tengo en pantalla, tenemos a dos sujetos que tienen el mismo problema, solo que uno de ellos, con el mismo presupuesto, pero con un poco más de ingenio, obtiene un beneficio adicional. Y es parte de lo que les quiero mencionar el día de hoy. Luego tenemos el análisis, le llamamos el análisis 360. Tenemos que entender primero nuestro problema, saber cuánto nos cuesta, cuáles son las causas del mismo y, como ya les mencionaba, enfocarnos 80% en la prevención, 20% en la resolución del problema. La gente de seguridad no debería de ser pagada para resolver problemas, sino para evitarlos. Eso es mucho más barato y es mucho más eficiente. Luego tenemos el análisis de las soluciones. Soluciones potenciales, cuál es el objetivo de cada uno de ellos, qué opciones hay. Hay muchas opciones en el mercado. Sí, un compañero aquí en la industria de la seguridad dice que cuando uno solo sabe utilizar un martillo, a todos le ve cara de clavo. Entonces, hay muchas maneras para resolver el problema y no todo tiene que ser a golpes. Las mejores prácticas, aprendamos de las mejores prácticas de nuestros colegas, de empresas similares. Hay una cosa que tenemos en común todos los que nos dedicamos a la seguridad o todos los que se dedican al retail o todos los que se dedican al vertical, al mercado que sea, ¿sí? Y cuando alguno de nosotros se ve afectado por una mala práctica o porque viene un grupo delincuencial con un modus operandi distinto y compartimos esa información, bueno, beneficiamos a toda nuestra comunidad, ¿sí? Hay que buscar la madurez en ese tipo de actitudes y compartir la información con nuestros pares. Y hacer el análisis de retorno de inversión. Si yo hago una inversión de 10 para evitar un daño de 100, o si tengo que hacer una inversión de 100 para evitar un daño de 10. Entonces, hagan el análisis completo, entreguen el trabajo completo a los directivos, a la alta gerencia, para que podamos entendernos, llegar al mismo nivel de comunicación. Revisemos si es factible, gracias a que haya presupuesto suficiente, que sea aceptado tanto de manera legal como política. A veces el sistema de seguridad electrónica tiene algunos roces, por ejemplo, con sindicatos, por ejemplo, con la ciudadanía, por ejemplo, con la gente que va a bordo de un sistema de transporte público, a veces con los mismos clientes que están en una plaza comercial o con los alumnos o personal docente en una institución educativa. ¿Cuáles serían los riesgos de utilizar esta tecnología? Imagínense ustedes que una misma cámara que está puesta para evitar los riesgos pudiera, por un
un mal diseño eléctrico, generar mucho calor y quizá incendiar las instalaciones que deberíamos estar protegiendo. Las capacidades de integración entre una plataforma y la otra, hay muchos sistemas que trabajan de manera aislada. Muchas veces no podemos poner en una sola pantalla, en un solo dashboard, en un solo tablero, la información de la salud de mi sistema de videovigilancia, las alertas, el control de acceso, las alarmas de intrusión, el sistema de detección de incendio o la administración de los sistemas eléctricos de una instalación. ¿Sí? De alguna infraestructura específica. Y bueno, también la parte de integración al medio ambiente. Todos los dispositivos tarde o temprano van a terminar siendo desechados. Evitemos entonces la adquisición de productos hechos con materiales tóxicos que el día de mañana representen una amenaza distinta si son tirados en un depósito de basura al aire libre que pudiera contaminar los mantos freáticos o al ser incinerados generar gases venenosos. La parte de la planeación, la evaluación, mejora continua de los sistemas y hasta llegar a la parte ideal, que es la replicación del sistema de videovigilancia para las demás sucursales o para los demás negocios de la misma organización o de otras organizaciones. Aquí les dejo este código QR para que vean otro ejemplo de uso de cámaras en un área de cajeros automáticos. Les voy a pedir que por favor con su cámara en su teléfono celular le tomen una fotografía del código QR y los llevará a una página web en Axis, en donde más adelante podrían ver el video de una sugerencia de uso de cámaras para combatir el crimen en un cajero automático. Axis tiene más de 310 modelos de cámara, desde cámaras ocultas para vigilancia encubierta, que son muy utilizadas sobre todo en el retail, lo que es el comercio minorista, en donde no se desea presionar o disuadir a los clientes a que entren a una tienda, pero sí queremos tener nosotros una información estadística, un reconocimiento facial de los clientes y eventualmente tener un deslindamiento de responsabilidades, suponiendo que personal interno o visitantes pudieran estar hurtando o haciendo vandalismo o mal uso de la mercancía o de la infraestructura de nuestro negocio. Ya mencionaba el sector financiero y de la banca, en donde podríamos poner este tipo de soluciones, ya sea en banca automatizada, en cajeros automáticos, en salas bancarias, en áreas de resguardo de valores o en el transporte de los mismos. Y ahora que se están combinando estos dos segmentos, lo que es el retail con la banca, porque yo ya puedo ir al banco en mi tienda favorita, ya sea la tiendita de la esquina o en una plaza de tiendas departamentales, bueno, tendremos que sumar los beneficios de la tecnología en ambos mercados. En áreas de infraestructura crítica, ya sea generación de energía, tratamiento de agua, desechos en una ciudad, la movilidad o los transportes en la ciudad, y así hay muchísimas cosas en una ciudad en donde podríamos dar beneficios utilizando análisis de video. En la educación también tenemos tecnología específica desarrollada para la educación a distancia, con sonido estereofónico, cámaras de alta resolución con capacidades de movimiento, que no están diseñadas para aplicaciones específicas de seguridad, ¿sí? Sino para dar, por ejemplo, una clase a distancia. Las soluciones para vigilancia urbana, tanto con cámaras fijas, cámaras móviles, cámaras modulares, que nos permiten tener un gran ahorro en temas de licenciamiento, consumo de energía eléctrica, infraestructura de red, y seguir viendo norte, sur, este y oeste con una cámara de múltiples sensores e interactuar de manera automática con una cámara de movimiento mecánico pan, tilt y zoom. Las cámaras que están diseñadas para entornos difíciles, por ejemplo, prisiones, hospitales psiquiátricos, salas de detención migratoria, etcétera, que están construidas de materiales resistentes a la corrosión, al vandalismo, que no permiten el ingreso de sustancias que pudiera alguien esconder en el interior de las mismas, y hay algunas que les llamamos antiligadura, que evitan que una persona bajo algún tipo de estrés o bajo el efecto de alguna sustancia
o por desesperación o por enfermedad buscara utilizar la cámara para ahorcarse. El tema del suicidio en este tipo de instalaciones es algo que no deseable, o bien que no pueda utilizar la cámara como herramienta o como arma en estas instituciones penales, por poner un ejemplo. También cámaras diseñadas para el transporte de personas, de valores o de mercancías, tanto en medios terrestres, aéreos y marítimos. Hay una gama completa de soluciones para el transporte. Acá tengo otro ejemplo de beneficios para el retail, para los comercios minoristas. Nuevamente, ahí les regalo la página web de Axis, en donde podemos ver mucha información sobre productos, videos o animaciones sobre el uso de ese tipo de tecnología, la integración con analíticas de video, la posibilidad de la integración con terminales punto de venta o con las antenas estas que detectan las tarjetas magnéticas y evitar la sustracción de mercancía no pagada. Podríamos también utilizar la información para las estadísticas y la mejora de las operaciones dentro del negocio, saber cuánto nos está costando cada persona que ingresa a nuestra tienda y compra o no compra, el flujo de clientes, la calidad del servicio, etcétera. Hay aquí en esta gráfica algunas de las opciones que podemos ofrecer, como contar cuánta gente ha ingresado al negocio, calcular su permanencia en una fila de pago o en un área determinada, poder detectar si alguien está escondiendo cosas o si alguien está gritando. Aquí tenemos en la gráfica, en el número 3, hay un parlante. Podríamos saber que hay una persona que está viendo una pantalla. Podríamos analizar con estadística demográfica si se trata de un hombre o una mujer, el rango de edad aproximado, y podríamos hablar de publicidad dirigida. Podemos darle también seguimiento al comportamiento sospechoso de alguna persona de interés, etcétera. Las aplicaciones son muchas, pero hay que tenerlas claras antes de hacer la inversión. Podemos hacer crecer el negocio de videovigilancia para quienes son proveedores de sistemas de video para, por ejemplo, retail. Podríamos ofrecer el servicio de vigilancia como servicio, con servicios de almacenamiento en la nube, con servicios de análisis de video, con servicios de mantenimiento remoto, etcétera. Muchas veces y cada vez más, los usuarios finales no quieren comprar los productos, sino que al final están buscando obtener la información, el servicio, el beneficio. Muchas veces la gente no quiere comprar un taladro, lo que necesita es hacer un agujero en la pared. Haciendo esta analogía, mucha gente lo que necesita saber es cuánta gente entró a su negocio, ¿sí? No necesariamente quiere comprar cámaras. Si nosotros lo entendemos, podemos sacar una ventaja de esto. ¿Sí? Ofrecemos la vigilancia como servicio, podemos dar acceso en lo que se conoce como tiempo real o en vivo a la o las cámaras seleccionadas, al video grabado, y también podemos garantizar la entrega de información útil. Llevar las estadísticas en una tienda, como hacer mapas de calor, lo que les mencionaba es saber cuánto nos está costando una gente que ingresa a nuestro negocio y que hace una compra, de cuánto es la compra o si no hace la compra, mejorar la calidad en la atención a nuestros usuarios y llevar, por ejemplo, el análisis de audio en los puntos de venta, en las cadenas farmacéuticas o aquellos en donde se manejan algunas sustancias que pudieran ser muy costosas o peligrosas. Podríamos tener también la evidencia del sonido grabado. Podríamos también analizar el comportamiento del cliente, evitar que por prejuicios se busque a alguna persona que por su apariencia creemos que es mala y no estamos analizando su comportamiento. Si tiene rutas erráticas, si tiene mucho tiempo de permanencia en la tienda, etcétera. Bueno, el sistema puede hacer el análisis y puede automáticamente generar una alerta o simplemente darle seguimiento a esta persona que podría ser de interés por su comportamiento y no por su apariencia. Pasemos a la parte del audio. El audio puede ayudarnos mucho en temas de seguridad, pero también en temas de mejora de la experiencia de la gente. Me explico. En el primer
producto, en el primer dispositivo que vemos del lado izquierdo, un parlante para exteriores tipo corneta, nosotros podríamos, en un ejemplo de protección perimetral, hacer la reproducción automática de archivos de sonido con una intención disuasiva, por ejemplo, o para alertar en caso de alguna fuga de materiales, o si estuviera la población en una situación de emergencia, una alerta sísmica, una fuga de gas, la amenaza de un tsunami, etcétera. Se hace esta instalación en determinados puntos en exteriores, las bocinas sincronizan su reproducción de sonido y van a sonar como deben sonar con la potencia adecuada, porque al mismo tiempo tienen un micrófono ambiental que está midiendo el sonido, o que podríamos utilizarlo para la validación o la efectividad de la reproducción del sonido. No como sucede en algunas ciudades o en algunas instalaciones en donde hay que estar reproduciendo mensajes de sonido y esperar a que nos reporten si el sonido fue escuchado o no. En este caso, el mismo parlante puede decirnos si tiene o no una falla. Tendríamos la información de manera instantánea y no tendríamos que alertar de manera innecesaria a la población. También lo que se conoce como public address, el poder segmentar en zonas el sonido, ya sea en un área comercial, en una escuela, etcétera, en negocios, y poder vocear, por ejemplo, a una persona de negocio o el anuncio típico de que hay un vehículo está estorbando en el estacionamiento o que hay un niño buscando a sus papás, etcétera. Podríamos integrarnos a lo que es un conmutador PBX y utilizar también el protocolo SIP y hacer integraciones bastante poderosas. También podemos utilizar la misma infraestructura para reproducir música de fondo. Si ustedes voltean hacia arriba en una plaza comercial, en un auditorio, en una escuela, y cuentan cuántas cámaras hay y luego cuentan cuántas bocinas hay, resulta que hay mucho más bocinas que cámaras. Si estas cámaras utilizan la misma infraestructura de conectividad y comunicaciones que las cámaras, bueno, vamos a tener un ahorro muy importante. No, ya no necesitaríamos estar haciendo instalaciones de cableado analógico, amplificadores, ecualizadores, etcétera, y depender del estado de ánimo o de la eficiencia del gerente de la sucursal para que el sistema esté funcionando, hablando del tema de música de fondo, porque el día de hoy es posible grabar una lista de reproducción en una tarjeta SD, ponerla solamente en una de las bocinas en una instalación y hacer que hasta 300 bocinas de manera sincronizada reproduzcan los mismos archivos de sonido. O puedo también poner una aplicación, por ejemplo, de Spotify, con una lista de reproducción donde esté pagando mi licencia, no de uso personal, sino de uso empresarial, y reproducir una lista de reproducción que cumpla con los objetivos que esté buscando la organización, que sea el tipo de música adecuado para mi audiencia y que se reproduzca en el momento adecuado, en horarios hábiles, etcétera, y que pueda alternarse con mensajes publicitarios o de cortesía con nuestros clientes. Las posibilidades de integración del audio es sumamente poderosa y lo puedo utilizar también con la videovigilancia. De esta manera yo puedo resolver muchos problemas con una única solución, incluyendo videovigilancia, un control de entrada en las puertas de acceso a los proveedores o poner un botón de asistencia al público o, dependiendo del entorno, un botón de pánico que tenga video frontal con audio bidireccional, las soluciones de audio en interiores y exteriores. También podemos instalar aplicaciones de software que se ejecuten dentro de las cámaras y hacer que solamente viaje por la red la metadata o la imagen específica que me interesa y no tener que trasladar todos los flujos de video de todo mi sistema de cámaras a un servidor central. Todas estas opciones son viables, se pueden combinar con otras tecnologías. El sistema de control de acceso físico e incluso controlar otros equipos. Contamos con algunas interfaces que conectan contactos secos y que podríamos administrar elevadores, sistemas de aire acondicionado o recibir las alertas de un panel de control de acceso o de detección de incendio, etcétera.
y con una gran cantidad de plataformas de administración de video. Hablando más de un poco del audio, no solamente reproducir el sonido, sino también escucharlo, no con la intención de entender el significado de las palabras, sino, por ejemplo, para entender cómo se dicen las palabras. Más del 90% de los secuestros, los asaltos, las lesiones comienzan con una agresión verbal. Entonces, si yo escucho a una persona que grite o que estrese la voz recortando las sílabas, no me importa muchas veces en qué idioma lo esté diciendo, me interesa el cómo lo está diciendo. Entonces, esto genera un evento, una alerta que puede advertir a la gente en un centro de monitoreo o de manera automática podría provocar que una cámara PTZ voltee a esa posición y nos nos permita verificar visualmente que se trate o no de una agresión, ya sea gritos de personas o la reproducción de una alarma vehicular o el disparo de un arma de fuego, la ruptura de unos vidrios, etcétera. Hay muchas cosas que pueden generar sonidos que ya tenemos bien identificados, que forman parte de una base de datos y que lo podemos integrar al sistema de seguridad electrónica. También podemos integrarnos a lo que son las plataformas, a los sistemas de de audio analógico. Aquí les presento nuestro bridge, un enlace entre ambos mundos, entre el mundo analógico y el digital. Hay varias vistas del dispositivo. Vemos que es una cajita Power over Ethernet que también tiene posibilidades de alimentación con energía eléctrica alterna. Tiene un convertidor, un transformadorcito. Tiene también la posibilidad de conectar bocinas analógicas. Ahí vemos los dos conectores RCA, el blanco y el rojo para canales izquierdo y derecho. Así que si en nuestras instalaciones contamos con una instalación heredada de bocinas analógicas, bueno, lo podemos administrar también a través de la red. Incluso viene también ahí un conector de mini jack de 3.5 milímetros, tal como lo utilizan muchos reproductores de música, incluidos los teléfonos celulares. Y entonces ahí podríamos poner nuestra lista de reproducción o conectar incluso un micrófono analógico externo. Y vemos también un puerto un conector de puertos de entradas y salidas, de contactos secos. Y en la última imagen vemos una ranura pequeñita donde podríamos insertar una tarjeta micro SDXC de alta capacidad, ya sea con anuncios publicitarios o con música. Hablando de micrófonos, aquí tenemos dos opciones, unos aparatitos que nos permiten agregar sonido para aquellos sistemas de videovigilancia en donde las cámaras no tienen micrófono. En la primera opción, yo puedo conectar un micrófono externo, una fuente de reproducción de sonido, directamente a la red. ¿Sí? O bien puedo conectar un micrófono, tenemos la imagen del lado derecho, directamente a la red y asignar el sonido que esté captando este micrófono a alguna cámara que estuviera en la cercanía. Los sistemas de control de acceso con nuestras tarjetas controladoras que se conectan también en la red y que energizan todos los accesorios que pueden abrir o cerrar, administrar nuestras puertas, ¿sí? Que son muy fáciles de instalar, un mantenimiento eficiente que puede hacerse de manera remota, que se pueden integrar con muchas plataformas compatibles y que soportan los principales estándares de la industria. Ahí tenemos en la imagen también un par de lectoras, una de ellas con teclado numérico, y que nos permiten utilizar ya sea las tarjetas de acceso tradicionales, tecnologías más modernas, incluso plataformas que convivan en la nube. Ahí tenemos un botón, un videoportero. La gente puede presionar ahí, está retroiluminado con LEDs. Tengo una cámara frontal de alta definición. Hay un parlante, hay un micrófono, y yo puedo utilizarlo para la apertura de una puerta de proveedores en mi negocio, en mi bodega. Es antivandálica y hay una serie de accesorios adicionales que se le pueden poner con iconos retroiluminados para aquellos que sean débiles visuales y con indicaciones también en braille que nos permiten ayudar a gente con capacidades diferentes a tener acceso a los sistemas de asistencia remota, ya sea, como les mencionaba, botones de pánico o de atención a clientes. También existen ese tipo de dispositivos para ambientes interiores, hechos de material metálico, también muy resistentes, pero deben estar bajo techo.
Aquí tenemos otro de nuestros dispositivos que nos permiten controlar hasta 8 contactos secos y tener una integración completa de sistemas, de otros sistemas o de plataformas analógicas con nuestras plataformas de administración de video digital. Aquí tenemos switches especiales que no tienen, o que tienen, mejor dicho, una interfaz gráfica que facilita enormemente la administración y el entendimiento de todos los componentes, de toda la topología y de las características individuales de cada uno de los dispositivos conectados a la red. Sí, están diseñados para sistemas de seguridad electrónica, totalmente compatibles con todos los dispositivos de Axis y que nos permiten tener en un solo golpe de vista un diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestra red. Son equipos de alto desempeño, Power over Ethernet, calculados, diseñados para soportar sistemas completos que cumplan con los estándares que tiene Axis. Tenemos también lo que son los grabadores y las estaciones cliente para la integración de los sistemas de videovigilancia. Hacemos una serie de pruebas muy exhaustivas con todos nuestros equipos. En el caso de las cámaras, si les dijera que las golpeamos 30 veces, incluyendo los puntos más débiles de las mismas, para poder certificar su resistencia a impactos de diferente nivel. Y este viene indicado con el nivel IK, que se expresa en las hojas técnicas de los equipos. También evitamos el ingreso de partículas y de líquidos después de haber sido golpeados. En algunas soluciones de bajo costo, o soportan impactos o soportan el ingreso de partículas líquidas y sólidos. En el caso de Axis, los invitamos a que hagan una prueba que puede tener consecuencias destructivas, primero golpeando el equipo y después tratando de que ingresen partículas de polvo o de líquido. Hacemos pruebas también de duración de los equipos, que no se vayan a desconectar o que no vaya a haber un falso contacto después de vibraciones o de sacudidas fuertes. Es frustrante que después de llevar un equipo de videovigilancia a una instalación remota, quizá por caminos de mala calidad, con gente que maneja los paquetes de manera ruda, y que nos colguemos ahí o que utilicemos, hagamos una inversión en grúas o en cierto equipamiento para montar una cámara en un poste a 12 metros de altura en un punto muy lejano y resulta que la cámara no sirva. Eso sería gravísimo. Entonces tratamos de reducir estas malas experiencias haciendo diseños más adecuados para resistir, hechos para resistir ese tipo de situaciones. Resistimos todo lo que son cambios fuertes de humedad y de temperatura. Hacemos pruebas exhaustivas y les garantizamos que lo que dice en nuestras hojas técnicas puede ser incluso excedido, al menos hablando de temperatura, al menos 5 grados hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Todos los equipos se supervisan de manera exhaustiva antes de que salgan al mercado. Y seguramente están pensando que la calidad sale cara, que tiene costo. Sí, sí lo tiene. Entonces, pensemos primero en lo que es el precio de compra. Pero esto no es lo único que integra un análisis de costo total de propiedad. Tristemente, recibimos nosotros muy seguido la solicitud de socios de canales de integración o requerimientos de mucha gente que necesita sistemas de videovigilancia. Me dicen, oye, yo conozco a alguien que me está ofreciendo una cámara o un sistema de videovigilancia. Aquí tengo yo una tabla comparativa de todos los modelos con su descripción, sus números de parte y sus precios de venta. ¿Me ayudas a mejorarlo, por favor? Y eso no debería ser así. Las cosas no funcionan de esa manera. Primero hay que entender para qué se quiere la solución, cuál es el problema a resolver. Es como si quisiéramos llegar con el médico y ya le lleváramos una receta y le pidiéramos que nos diera lo mismo pero más barato, ¿sí? En lugar de decirle al médico cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras dolencias y que nos ayude a sanar o a evitar un mal mayor. Bien, entonces el tema del precio de compra sí es muy importante. Casi siempre la decisión la toma el responsable de las finanzas. A veces es una persona profesional que se dedica a lo mismo. Muchas veces en las pequeñas y medianas empresas, quien toma la decisión es una persona
dueña del dinero, que no necesariamente tiene capacitación en áreas de seguridad o de informática. El segundo concepto a considerar, o que les recomiendo que consideren, es el costo de instalación, lo que es el costo de la mano de obra, las horas que van a dedicar para hacer una instalación del equipo, el uso de materiales y de herramientas, la capacitación que necesita la gente para hacer esa instalación, cuánto cuesta. Hay muchos dispositivos de bajo costo que en lugar de ofrecer, por ejemplo, los conectores adecuados para la conectividad a la energía eléctrica, a la red de datos, al audio, los contactos secos, etcétera, y que eviten que se cometa algún error al conectar mal un cable, bueno, nos ofrecen los cables sueltos y el instalador debe hacer incluso la instalación de estos conectores. El tercero, los costos de operación. El costo de la energía eléctrica, el costo del consumo de ancho de banda, el espacio en disco duro, el uso de procesador. Muchas veces nos vamos con la finta, como decimos en México, de nuevos formatos de compresión muy avanzados, diseñados para ultra alta definición, que son estándares existentes, que son realmente eficientes, pero que no necesariamente está justificado su uso en un sistema de cámaras Full HD o HD, ¿sí? Y mucho menos si voy a utilizar tramas o número de cuadros por segundo de 5, 10, 15 cuadros por segundo, porque estos sistemas, estos formatos de compresión avanzados como el H265, bueno, pues están diseñados para formatos arriba de 2 megapíxeles, 8 megapíxeles, 4K, ¿sí? Que podrían llegar a tener tramas de hasta 300 cuadros por segundo. Entonces, no necesariamente en mis instalaciones necesito formatos de compresión tan avanzados que necesiten un sistema de decodificación nuevo, que puede implicar un costo adicional en el sistema de seguridad. Sí, el tema del ancho de banda a veces se resuelve con lo que se conoce como Smart Codecs, ¿sí? Con la optimización de los formatos de compresión. Y en temas de consumo de energía eléctrica voy a poner un par de ejemplos más adelante. Luego el costo del mantenimiento. El equipo que falla, el equipo que hay que cambiar de ubicación, el equipo que hay que estar limpiando, el equipo que simplemente dejó de operar y necesita algún reemplazo, algún refaccionamiento. También voy a hablar un poco acerca del tema de garantías. Y por último, el riesgo. ¿Cuál es el equipo más caro? Dicen por ahí que es el que no funciona. Yo les digo que no. Yo les digo que es aquel equipo que es utilizado para un fin distinto o por gente distinta para lo que se supone que debería ser utilizado. El riesgo es un tema muy, muy importante. Solemos ver solamente la punta del iceberg y no vemos todos los demás componentes que tarde o temprano van a impactar a las finanzas de la organización, ya sea del integrador o ya sea para el usuario final. Por favor, echen un ojo aquí a esta diapositiva. Son solamente algunos de los conceptos que he mencionado, no están todos, pero nos dan aquí una luz sobre los costos adicionales en los que podríamos incurrir. Haciendo un comparativo un poquito más al detalle del costo total de propiedad, tenemos los diferentes costos en el producto, en almacenamiento, la implementación, el mantenimiento y la falla de rediseño, los conceptos que ya les había mencionado anteriormente. Si bien Axis puede ser un poco más costoso a la hora de la adquisición, bueno, a la hora de la operación y a lo largo del tiempo, resulta que sale mucho más económico. Haciendo un ejemplo, en el caso de las garantías. Axis tiene un margen de devolución a garantías de origen, es decir, equipo nuevo, que no funcionó como se esperaba, muy por debajo del 1%, ¿sí? Tanto en cámaras fijas como con cámaras de movimiento, accesorios, equipo de redactivo, tenemos la parte de servidores. O sea, el porcentaje de fallo es mínimo. Mientras que en los equipos que se ofrecen en el mercado con un eslogan que dice hacemos lo mismo que Axis pero más barato, resulta que la falla de origen suele ser mayor del 5%. Algunas marcas de muy bajo costo incluso ofrecen un stock adicional de hasta el 20% en proyectos grandes porque ya están esperando una falla
de muchos de los dispositivos. Una vez que el sistema está instalado y está funcionando, generalmente durante el primer año el sistema no falla. Y aquí es cuando el que tomó la decisión de comprar un sistema económico se siente contento, es sonriente, está confiado. Pero cuando llega el segundo año de operación, algunas cámaras empiezan a perder calidad en la imagen, se empiezan a ver grises, moradas, ya no se ven, los LEDs ya no encienden, empieza a tener una serie de problemas fuertes. Incluso se opaca la cubierta de las cámaras tipo domo porque no está diseñada para resistir la luz ultravioleta que recibe del sol. Entonces, aquellas que se instalan en ambientes exteriores empiezan a tener ese tipo de fallas fuertes. Y si insistimos en estarlas limpiando, como no tienen una cubierta que proteja contra rayaduras, pues en lugar de resolver el problema, lo agravamos más. Y entonces hay que estar refaccionando estos dispositivos. El tercer año falla otro 8%, el cuarto año falla otro 10%, y el quinto año hay quienes han reportado un 15% de fallo adicional, lo cual suma un 43% de falla en un sistema a los 5 años de su instalación. Tengo comentarios de otras empresas que se dedican a la instalación y al mantenimiento de sistemas de videovigilancia que dicen que llega a fallar en un plazo de 5 años hasta el 100% de soluciones de bajo costo. En muy pocas ocasiones tengo testimonios de una o de dos personas que dicen que el porcentaje de falla de los equipos de bajo costo es menor a lo que les estoy exponiendo, pero la gran mayoría coinciden con ellos. Son datos generados por terceros. Aquí tenemos otro ejemplo en el costo de consumo eléctrico. En este ejemplo puse una cámara de 5 megapíxeles. Tenemos que una cámara de bajo costo suele consumir un 25% adicional. Tenemos otros ejemplos en cámaras que no utilizan un servidor, cuyas analíticas pueden estar embebidas en la cámara y que el almacenamiento lo podrían estar ejecutando en una tarjeta SD. Una cámara Axis puede grabar su propio video en una tarjeta SD de manera permanente o solo cuando no se puede conectar al sistema central, o incluso por configuración podríamos pedirle a una cámara que grabe en la tarjeta SD de otra cámara. Eso nos permite ahorrar mucho dinero, pero no solo eso, sino también evitar fallas o ya sea por la falta de algún componente en el sistema, o bien muchas veces el delincuente busca llevarse el equipo de grabación o busca dañar la cámara que lo vio, y afortunadamente podríamos pedir al sistema que grabe el video en otra cámara, ¿sí? Y bueno, el ahorro de hasta el 86.5% de energía eléctrica en sistemas domésticos con 10 hasta 16 cámaras podría representar el costo de una cámara Axis al año. Este es el nivel de ahorro que podríamos tener haciendo un uso eficiente y responsable de la energía eléctrica. Ya platiqué acerca de los smart codecs, la optimización de los formatos de compresión, haciendo una serie de ajustes dinámicos. Primero, encontramos lo que es la región de interés en la imagen, aquello que parece rostro, aquello que parecen letras y números, marcas especiales, aquello que se mueve en una escena. A eso lo llamamos una región de interés. Y entonces podemos cambiar la región de interés en la imagen y garantizar la más alta definición en estas áreas de interés y quizá un porcentaje de compresión superior que puede ser configurado en diferentes niveles de aquellas áreas estáticas que no representan un área de interés para el sistema de videovigilancia. Tenemos grupos de imágenes de interés. Podríamos modificar la estructura de los archivos de video mandando imágenes de referencia bidireccional con números de cuadros con información cambiante que vaya a variar. De repente tenemos una fotografía de referencia, podemos ponerle 60 imágenes parciales, nada más de lo que se mueve en la imagen, antes de poner otra imagen de referencia, pero este número que les dije de 60 puede variar dependiendo de la actividad en la escena que esté captando la cámara. Y entonces podemos reducir de manera eficiente el ancho de banda, el consumo de ancho de banda que necesita un video de alta calidad. No tenemos que estar mandando la misma configuración todo el tiempo. Es una configuración un poquito avanzada,
pero Axis lo hace de manera automática para que no nos metamos en problemas. Y también podríamos cambiar, si así se requiere, el número de cuadros por segundo. Si nada se mueve en una bodega o si nada se mueve en la oficina durante la noche, podríamos reducir el número de cuadros por segundo a 1 o a 0. Pero si algo se mueve, si se enciende una luz, si hay una sombra, etcétera, podríamos subir automáticamente a 30 o 60 cuadros por segundo, dependiendo del tipo del equipo. Y de esta manera vamos a ahorrar espacio y dinero sin renunciar a la información de nuestro sistema de videovigilancia. Otra manera en la que podemos ahorrar mucho dinero es en la parte del mantenimiento. Aquí tengo dos ejemplos que están relacionados con la actualización de firmware de un equipo. Puede ser videovigilancia, puede ser de audio, pueden ser otros dispositivos. Normalmente le dedicaríamos algunos minutos para actualizar uno de estos dispositivos. Pensemos en una cámara. Accedo a la cámara, le pongo mi nombre de usuario y mi password, veo que tiene una versión de firmware obsoleta, descargo la nueva versión de la página de Axis y se la puedo enviar al dispositivo. El dispositivo se reinicializa y bueno, al final me tardé 5 minutos. Si yo tuviera una instalación de 200 cámaras, que suena a muchas, pero la verdad es que está un poquito arriba del promedio de sistemas de videovigilancia, y convierto o multiplico 5 minutos por 200 dispositivos, bueno, pues necesitaría poco más de 2 días laborales para hacer una actualización de todos los dispositivos en mi red. ¿Sí? O 2 personas haciendo el trabajo de manera simultánea desde 2 estaciones de trabajo. De todas maneras, implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Si en lugar de hacer eso, utilizo el Axis Device Manager, esta herramienta gratuita de Axis va a detectar qué dispositivos en la red requieren de una nueva versión de firmware, lo puede descargar de manera automática de la página web de Axis, transmitirlo ya sea en serie o en uno tras de otro, en todas las cámaras, en todos los dispositivos de la red, y me puede reportar el estatus después de la instalación. Y el tiempo dedicado con el Device Manager para actualizar los mismos 200 dispositivos pasó de 16 horas y 40 minutos a solo 10 minutos. Si en lugar de contar por tiempo, contara yo el número de clics, con el Axis Device Manager podría hacerlo solamente con 3 clics, mientras que manualmente, con los mismos 200 dispositivos de Axis, sin el uso de la herramienta adecuada, tendría que hacer 800 clics. Traduzcamos esto a horas hombre. Otras formas de ahorrar dinero, les mencionaba ya el uso de cámaras multisensor, en donde en esta cámara que tenemos en pantalla, vamos a ver 4 cosas distintas. Imaginemos una cámara con una sola lente. Luego agarremos esta lente y separémosla del resto del cuerpo de la cámara. Una vez separado, que esté debidamente conectado y que sigamos viendo lo mismo, ahora partamos en 4 la lente y el sensor. Podríamos poner de esta manera una cámara viendo al norte, otra al sur, otra al este y otra al oeste, pero en realidad sigue siendo una sola cámara. Una sola cámara que consume una sola dirección IP, que tiene solamente un cable de red, que tiene solamente una licencia de software de administración. No sucede con todos los softwares de administración, hay que tener cuidado con esto, pero los principales nos ofrecen una licencia por MAC address o por procesador, no por fuente de video. Eso es importante contemplarlo. También podemos girar la posición de las cámaras en lugar de ver horizontalmente para ver verticalmente. Ya les platiqué el tema del formato corredor y así podríamos reducir fácilmente hasta un 50% el número de cámaras a instalar en un área de oficinas, en estacionamientos, en pasillos en un área comercial, etc. El uso de analíticas embebidas para que analicen en el interior del dispositivo audio o video y que manden solamente la metadata, consumiendo menos ancho de banda y menos procesador, menos grabación central, etc. El almacenamiento distribuido, ya les platicaba, también la grabación en la nube, en servidores centrales, en dispositivos NAS conectados a la red, y vemos en pantalla algunas de las tarjetas SD, micro SD, XC que utiliza Axis. Las hacemos en conjunto con nuestro socio de negocios SanDisk.
que es una de las marcas más prestigiadas en el mercado, en donde hemos aportado un algoritmo especial que evita la fragmentación de la información que se graba en estas tarjetas, logrando extender la vida útil de las mismas de 1 a 3 años por una diferencia mínima en el costo. Y el día de hoy estamos ya con tarjetas de 256 gigas de capacidad y contamos con algunos equipos que tienen doble slot, doble ranura para ese tipo de tarjetas. Es decir, que en una cámara modular, por ejemplo, F44, podríamos tener 2 tarjetas SD y grabar ahí hasta 512 gigas de información, y esta unidad podría estar a bordo de una unidad de transporte público o de valores, de mercancías, y tendríamos ahí una grabación en alta calidad todo el tiempo. ¿Sí? Las garantías extendidas, Axis ofrece en sus equipos una garantía estándar de 3 años y podemos extenderla hasta 5 años por una fracción del costo. Muy importante, consideren, por favor, sí, Manuel, quería decirte que se nos agota el tiempo. Tenemos 5 minutos más para que vayas cerrando la presentación y podamos dejar un espacio para las preguntas. ¿Te parece? Está perfecto porque me quedan 2 slides. Perfecto. Tenemos aquí un punto a considerar, el uso de PVC y de materiales tóxicos que pueden generar ftalatos, que se considera como un generador de cáncer y que, según algunas organizaciones como Greenpeace, tiene afectaciones al desarrollo de los órganos sexuales masculinos. Hay que tener aquí mucho cuidado con el contacto, no solo con el contacto de estos materiales, sino también en su fase de desecho. Por cierto, no les mencioné que el costo por el desecho de equipo obsoleto, equipo que estemos reemplazando, podría representar hasta el 2% del valor del sistema. También el PVC depositado en la basura al aire libre puede generar las dioxinas y contaminar lo que son los mantos freáticos. Busquemos el uso de los materiales reciclados y reciclables, ¿sí? Estos equipos de Axis, el 70% de los plásticos que utilizamos ya son reciclados y hemos utilizado ahora todos los materiales en nuestros empaques, también con productos que se pueden reciclar sin afectar al medio ambiente, y busquen, es otra recomendación, productos hechos cerca de su localidad. No necesitamos traer mercancía del otro lado del planeta, incrementando la huella de carbono y la contaminación del medio ambiente. Axis está asociado con las principales asociaciones en la industria de seguridad electrónica, compartiendo las mejores prácticas y elevando los niveles de calidad y de ética profesional con cero tolerancia a temas de corrupción. También de manera responsable con el medio ambiente y buscando combatir lo que es la pobreza. Los invito a que se sumen a este tipo de iniciativas. El valor de la calidad nos permite reducir los costos de los equipos, manteniendo más barato nuestro sistema, reduciendo el número de reemplazos, reduciendo los riesgos con menos interrupciones al negocio y reduciendo también la preocupación de la gente involucrada en las áreas de seguridad y en la alta gerencia de la empresa. Y bueno, les estamos ofreciendo soluciones diseñadas para funcionar en el peor de los casos. No necesariamente necesitamos un sistema de videovigilancia cuando todo está bien. Necesitamos que esté diseñado para el peor de los escenarios. Para ir cerrando ya este tema, esta frase me gustó mucho y que me encontré por ahí en LinkedIn, y que dice que la amargura de la mala calidad permanece más allá de la dulzura que obtenemos cuando olvidamos la dulzura de haber comprado un producto de bajo precio. Está un poquito complicada la frase, pero digamos en español sería algo así como que lo barato sale caro y que la frustración, la decepción, los problemas de haber comprado barato permanecen por más tiempo que la satisfacción de haber comprado barato inicialmente. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Si me haces favor, Santiago, de darme Claro que sí, Manuel. Tenemos ya algunas preguntas acá. La primera de ellas la hace Luis Guzmán. Indica cómo se puede hacer un análisis de retorno de inversión con sistemas de videovigilancia. Ok, para saber
¿cuánto tiempo me voy a tardar en recuperar mi inversión? Lo primero que necesito hacer es saber cuánto vale el impacto de alguna sustracción, de un robo, de un daño reputacional o de una fuga de información de la empresa para la que trabajo. Primero necesito saber cuánto me costaría la afectación, cuánto me costaría superar la situación, cuánto me costaría haber atendido esa crisis y haber salido adelante, y eso lo tengo que comparar después contra el costo total de propiedad de mi sistema de seguridad electrónico. Y entonces yo podría de esa manera saber que si invierto, por poner un ejemplo, $5,000 en un sistema de detección no invasiva de materiales no metálicos, caso de historia de éxito de la empresa Flex, que se implementó en México, con cámaras térmicas, bueno, tuvieron una reducción del 90% en el uso, bueno, en todos los sistemas de seguridad que tenía la empresa. Bajaron el número de guardias, porque ya no era necesario tanto guardia en las áreas de acceso de personal, y el tiempo de reacción y de análisis lo redujeron también en un alto porcentaje, y bajaron de varias decenas de miles de dólares a unos cuantos miles de dólares la inversión en seguridad. El retorno de inversión, de hecho, lo obtuvieron desde antes de adquirir los sistemas de seguridad electrónica, porque durante la prueba de concepto habían encontrado ya algo que les estaba afectando a la industria. La información está disponible en la página web de Axis, en axis.com, para quienes estén interesados en conocer un poquito más acerca de esta historia. Bien, Manuel, ahora es Luis de la Torre quien nos pregunta, técnicamente, ¿qué ha hecho diferente Axis para evitar los ciberataques? Ok, partiendo del diseño de los equipos, evitando la existencia de backdoors, evitando la exposición de los botones de reset, no teniendo un sistema de reset remoto a través de la red, sino que necesitas tener acceso físico al equipo para resetear el equipo, que no tenemos un superusuario que pueda acceder a los equipos de manera remota y anónima. No tenemos una manera, un procedimiento para poder acceder o que la autoridad o la fábrica o alguien más pueda acceder a los equipos sin el conocimiento del usuario final. Entonces, tenemos esa parte del diseño, la fabricación de los equipos como primer medida. Como segunda medida, tenemos a un equipo de profesionales en el área de IT que están haciendo pruebas de penetración, de desempeño de los equipos, de vulnerabilidades, participando en comunidades maduras, profesionales, que se dedican a este tipo de actividades. Documentamos y comunicamos de manera inmediata cualquier vulnerabilidad detectada y trabajamos de manera permanente en el diseño de soluciones y de mejoras para evitar ese tipo de afectaciones, ¿sí? Colaboramos también con grupos de profesionales compartiendo las mejores prácticas y tenemos una serie de publicaciones también disponibles en la página web de Axis, de acceso gratuito, en donde compartimos las mejores prácticas en el manejo de la red, en el endurecimiento de la red, en el manejo de los sistemas de videovigilancia, etcétera. Los invito a que la descarguen. Si alguien está interesado, a continuación les voy a dar mi dirección de correo electrónico. Con mucho gusto les puedo hacer llegar la documentación y un resumen de lo que estamos haciendo en áreas de ciberseguridad. Me tomaría otros 30 minutos hablar de cada uno de los detalles, pero se los puedo compartir con gusto. Bien, Manuel, ahora es Elvira Toledo quien nos tiene una pregunta respecto a los sistemas de audio y microfonía. Dice, ¿podríamos detectar sonido de disparos de arma en el exterior de unas oficinas? Sí, sí, no solo por el volumen, sino también por lo que son armónicas y frecuencias. Cada uno de los sonidos cuando se reproduce tiene una huella, vamos a llamarlo una huella digital, que forma parte de una base de datos de estos motores, de estas analíticas que se instalan en los equipos de Axis. Entonces, adentro de una cámara con micrófono o básicamente adentro de una cámara o de otro de nuestros equipos, por ejemplo en el bridge, podemos instalar estas analíticas y cuando hay una coincidencia de esta frecuencia y de esta armónica, entonces actuamos en consecuencia.
Ahora Luis González tiene una pregunta, nos dice, ¿cómo podemos estimar la carga de procesos en el servidor o NVR a partir de la configuración de FPS, resolución y movimiento de imagen de un sistema? Ok, no está tan sencillo hacerlo si no tenemos una preparación técnica previa. En el caso de Axis, Axis se ha dado a la tarea de hacer estos cálculos por nosotros y nos ofrece guías de diseño o algunas herramientas de diseño también de acceso gratuito. Pueden acceder en axis.com/tools, en inglés, TOOLS, y ahí van a encontrar estas herramientas. Ustedes pueden diseñar ahí su sistema de videovigilancia, agregar los modelos, las cantidades de cámaras, los números de cuadros por segundo, la resolución que quieren que tenga cada una de las imágenes. Y una vez que tengan armado el sistema en su totalidad, al final les va a decir qué equipo de cómputo, qué procesador necesitamos, etcétera. Y la recomendación de uso de los equipos de nosotros, o bien pueden tomar esta información de procesador si es que desean utilizar una plataforma de terceros. Bien, Manuel, tenemos una última pregunta. Les contamos a nuestros asistentes que nos agota el tiempo, pero las consultas adicionales pueden hacerlas directamente al correo electrónico de Manuel. Ya se los indicará con detalle. Y la última pregunta te la leo, Manuel, sería, ¿existe alguna solución para almacenamiento de las grabaciones en la nube por parte de Axis? Ok. Pronto tendremos noticias al respecto. Ya hay información disponible en otras regiones del planeta. Estamos en espera de que pronto esté disponible para América Latina. Más adelante les ofreceremos la información al detalle. Es una tendencia clara. El día de hoy ya lo hacemos a través de las plataformas de algunos de nuestros asociados. Los invito a que veamos las mismas individualmente. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico. Les puedo hacer llegar información de estas plataformas. Bien, Manuel, de esta forma entonces damos por concluido este espacio de webinar. A todos los asistentes queremos agradecerles su presencia e invitarlos a una próxima oportunidad de iniciativas como esta. A ti, Manuel, queremos darte también un agradecimiento muy especial por parte de la revista Ventas de Seguridad por habernos traído este interesante contenido. Y a todos, hasta la próxima. Que tengan una feliz resto de mañana. Hasta luego. Muchas gracias a todos.